Hay pocos libros tan famosos e infames como 1984 de George Orwell. Es una aguda crítica que aborda desde el autoritarismo hasta la censura, y es uno de los libros más mencionados por políticos en todo el mundo. El espectro de la pesadilla mundial acecha en la conciencia pública y seguirá haciéndolo durante muchos años, pero a pesar de esta importancia, rara vez nos detenemos a examinar en profundidad la novela de Orwell. ¿Qué hace que el partido villano sea tan destructivo? ¿Y qué hace que vivir bajo su régimen brutal sea tan insoportable? Descubriremos el aterrador genio de Orwell al diseñar un estado que socava cada capa de la psique humana, deslizándose a través de nuestras maquinarias más internas y convirtiéndonos en esclavos mansos e inútiles. La novela de Orwell comienza en un estado totalitario distópico llamado Oceanía, que comprende lo que solía ser el Imperio Británico y los Estados Unidos. Nuestro protagonista es Winston Smith, un empleado y miembro menor del partido, que es el gobierno que gobierna Oceanía encabezado por su líder mesiánico, Gran Hermano. La sociedad oceánica se divide en tres clases estrictas: el partido interior, que tiene prácticamente todo el poder; el partido exterior, que representa aproximadamente el 13% de la población y vive bajo vigilancia constante, cumpliendo órdenes de arriba; y el proles, el 85% restante de la población, que está fuertemente vigilado y se mantiene ignorante de los asuntos actuales, pero en su mayoría se les deja hacer su vida, considerados demasiado estúpidos y desinformados para representar una amenaza. Todos los miembros del partido exterior son vigilados por pantallas, dispositivos digitales que tienen cámaras y micrófonos adjuntos para vigilar cada uno de sus movimientos. El trabajo de Winston está en el Ministerio de la Verdad, corrigiendo registros cada día. Él acude al trabajo y altera documentos para que reflejen lo que el gobierno quiere que digan. Por supuesto, no puede admitirle a nadie más que este es de hecho su trabajo. En el mundo de Oceanía hay un delito que no se perdona: el crimen del pensamiento, que consiste en tener ideas consideradas traidoras que debiliten la autoridad del partido. Por otro lado, nuestro protagonista guarda en secreto un profundo resentimiento hacia el partido, y la trama principal se inicia cuando decide plasmar sus pensamientos más íntimos en un diario clandestino, siendo consciente de que si esto se descubre, enfrentará consecuencias fatales. Con el paso del tiempo, Winston entabla una relación con una joven llamada Julia, comenzando un romance prohibido. Julia encarna todo lo que Winston considera que falta en su vida: pasión, rebeldía, y es sumamente atractiva para él. En Oceanía, las relaciones entre miembros del partido sin permiso explícito están terminantemente prohibidas. En cierto momento, O'Brien invita a Winston a su hogar bajo el pretexto de entregarle un nuevo manual de lenguaje emitido por el gobierno. Winston, acompañado por Julia, acude a la cita y descubre que O'Brien es en realidad miembro de la Hermandad, una organización clandestina dedicada a derrocar el régimen de Gran Hermano. Deciden unirse a la rebelión con la condición de permanecer juntos en todo momento. O'Brien facilita que Winston obtenga el documento clave de la Hermandad, que detalla el funcionamiento interno del partido y las razones por las cuales debe ser derrocado. Este texto revela numerosos aspectos del Estado totalitario, incluyendo cómo el país es mantenido en un constante estado de guerra para agotar recursos y hacer que la población acepte condiciones de vida difíciles, todo con el fin de fomentar su lealtad y dependencia hacia el partido. Winston está leyendo con Julia en la cama cuando la policía del pensamiento irrumpe en su escondite. El dueño de la tienda y O'Brien resultan ser miembros de la policía del pensamiento, por lo tanto, Winston y Julia son llevados al Ministerio del Amor. Winston es torturado repetidamente por O'Brien, quien busca quebrantar su espíritu y moldearlo según los ideales del partido. Él argumenta que la verdad externa es una ilusión y que solo el partido posee la verdad. Revela que el partido busca poder por el poder mismo y no descansará hasta tener control total sobre la mente de Winston. Finalmente, Winston se somete completamente y proclama en éxtasis su amor por Gran Hermano. Quiero mostrar cómo el Estado de Oceanía está diseñado para destruir la psicología de sus ciudadanos y convertir sus vidas en un infierno, empezando por la distorsión de la memoria, una de las habilidades más preciadas de la humanidad. A pesar de que nuestro cuerpo se regenera, nuestra identidad se mantiene a través de la continuidad de nuestros recuerdos. Sin ellos, no tendríamos una identidad personal estable. Orwell destaca cómo el partido socava los recuerdos de los ciudadanos. Winston, que trabaja en el Ministerio de la Verdad, duda constantemente de su propia memoria. Aunque conoce la verdad, toda evidencia de ella ha sido destruida, dejándolo con una idea fragmentada del pasado. Gran parte del libro sigue los esfuerzos de Winston por descubrir cómo era la vida antes del partido.
Habla con personas mayores, pero sus recuerdos son vagos. Incluso recordar un solo día del pasado es difícil, ya que los registros están continuamente alterados. Hablar de eventos pasados es peligroso, ya que contradecir la línea del partido puede llevar a ser borrado de todos los registros oficiales. Todo esto deja a Winston y a los demás en un estado de confusión perpetua, viendo la realidad a través de una espesa neblina, sin certeza sobre la veracidad de sus recuerdos y con la constante amenaza de la represión del partido. Lo que significa que nadie puede establecer una idea consistente de lo que es verdadero. Aristóteles una vez afirmó famosamente que si una proposición es verdadera para siempre. Pero en el mundo de 1984, tal idea es ridícula. El pasado se altera a capricho de los superiores del partido, y como no hay nadie alrededor para contradecirlos, su narrativa gana por defecto. Después de todo, normalmente verificamos lo que sucedió en el pasado mirando la evidencia, pero toda la evidencia aquí está controlada centralmente, de ahí la afirmación del partido de que quien controla el presente controla el pasado. No es solo que Winston no pueda dar sentido al pasado, ni siquiera puede dar sentido a sí mismo. Sus recuerdos tienen que cambiar junto con la política del partido. Si habló con alguien ayer que desde entonces ha sido desaparecido, entonces ese recuerdo solo se puede mantener bajo pena de muerte. Si la población no puede recordar el pasado, tampoco puede planificar el futuro. La habilidad de detectar tendencias, identificar fallas en el sistema del partido y afirmar una comprensión propia de la realidad, les es completamente negada. El lema del partido de que la ignorancia es fuerza va más allá de simplemente mantener a la población ignorante. Su verdadera fuerza radica en su confusión, alienación y constante duda. El partido los sumerge en un mar de documentos falsificados, obligándolos a cuestionar su propia percepción y a buscar certezas que el partido está listo para proporcionar, llenando así el vacío en sus mentes. El partido fuerza a sus ciudadanos a elegir entre dos opciones igualmente desalentadoras: someterse a la versión oficial del pasado, renunciando a su identidad, o enfrentarse a la confusión y la incertidumbre que los paraliza. Este dilema refleja un tema central en nuestra discusión. El partido manipula la realidad para presentar opciones aparentemente viables, pero todas conducen a la opresión. La forma en que expresamos nuestros pensamientos está estrechamente ligada a los límites que el lenguaje impone sobre ellos. Nuestra capacidad para pensar está moldeada por nuestra capacidad para comunicarnos verbalmente. Nuestra comprensión de conceptos como la felicidad puede afectar significativamente nuestro estado emocional si los atribuimos a nosotros mismos. En 1984, el partido busca limitar el lenguaje que los habitantes de Oceanía pueden usar para restringir sus pensamientos. Una de las tácticas más sutiles y efectivas para lograr esto es a través de la neolengua, el idioma oficial controlado por el partido. Shakespeare quería expresar la idea de que algo no podía ser escuchado, así que acuñó el término inaudible a partir de componentes existentes del lenguaje. Esta evolución orgánica del lenguaje nos permite, como hablantes, empujar lentamente los límites de lo que podemos expresar hasta que quizás algún día, los límites de nuestro lenguaje igualen las limitaciones genuinas de nuestra mente. La neolengua, el idioma oficial controlado por el partido en 1984, se diferencia de los demás. El partido publica regularmente nuevos diccionarios de neolengua con un conjunto de palabras aprobadas, reduciendo su vocabulario con el tiempo. Este idioma está diseñado meticulosamente para evitar cualquier expresión que cuestione o desafíe al partido. El objetivo es que eventualmente todos piensen, hablen y hasta discutan en neolengua, haciendo imposible cualquier conspiración contra el gobierno. La neolengua actúa como una especie de jaula que estrecha los límites del pensamiento, impidiendo el crecimiento de ideas que contradigan al partido. Uno de los miembros, a cargo del diccionario de neolengua, pinta un panorama oscuro donde el tejido mismo de tus pensamientos y sentimientos está controlado, y cualquier imaginación o contemplación solo puede tener lugar dentro de sus límites estrictos. Desde una perspectiva existencial, la discrepancia entre lo que creemos y lo que sentimos puede generar un profundo malestar. La mayoría de nosotros sabemos, en una escala menor, lo perturbador que puede ser para nuestros sentimientos o deseos estar fuera de sintonía con nuestras creencias. La neolengua, más que ser políticamente horrenda, nos sumiría en un tormento emocional. Nos dejaría con una sensación de malestar, incapaces de expresar pensamientos instintivos o conceptos emocionales. El protagonista lamenta la imposibilidad de saber cuántos comparten su desdén por el gran hermano, pero con la neolengua generalizada, esta situación se agravaría.
nos encontraríamos anhelando algo, pero sin poder comunicarlo o incluso articularlo. Pero esto no termina ahí, vamos a adentrarnos aún más y preguntarnos cómo el partido manipularía nuestras emociones. En Hamlet, de Shakespeare, encontramos una profunda exploración de la pasión. Los arrebatos emocionales de Hamlet y su eventual locura lo hacen intensamente carismático, capaz de influir en las personas a su alrededor con su energía y discursos intensos. A lo largo de la historia, los filósofos han considerado estos intensos sentimientos como poderosos impulsores de la acción, pero también como algo extremadamente difícil de manejar. Pueden conducirnos a la grandeza, pero también pueden consumirnos. Por lo tanto, no es sorprendente que el partido haga todo lo posible para controlar y dirigir las emociones de sus ciudadanos. A los niños de Oceanía se les enseña a estar atentos a cualquier infracción del programa del partido por parte de sus padres, y como resultado, el vínculo entre padres e hijos está lleno de desconfianza y sospecha. Otra razón para demonizar el amor es que si valoras a alguien más que al partido, eso significa que traicionarías al gran hermano por su bien. Entonces, al igual que Platón declaró, el partido debe hacer todo lo posible para desalentar completamente la pasión y el amor privado. Pero hay otro aspecto de esta represión que encuentro fascinante. Dado que muy pocas personas pueden deshacerse por completo de esta necesidad de conexión humana, la demonización de estas emociones coloca a casi todos los habitantes de Oceanía en un estado permanente de culpa y vergüenza. Si han sentido pasión por otra persona, un ápice de deseo sexual o incluso amor, entonces han dado los primeros pasos para cometer un crimen del pensamiento, y por lo tanto, ahora tienen algo que ocultar. Esto mantiene a todos en un estado de terror sutil subyacente, donde saben que si la policía del pensamiento llama a su puerta, su secreto será descubierto, y este miedo puede ser una fuerza paralizante contra cualquier acción hacia el partido. La idea de que la doctrina del partido pueda estar equivocada plantea un desafío, ya que desacredita automáticamente a cualquiera que la cuestione o se rebele contra ella, considerándolos locos en lugar de disidentes. Esto hace que la oposición al Gran Hermano sea conceptualmente imposible, ya que aquellos que se sienten desesperados por su liderazgo no pueden expresar una crítica válida y son etiquetados como mentalmente desequilibrados. Esto permite a los ciudadanos ignorar el sufrimiento de otros y culpar a los individuos por cualquier falla en el régimen. Esta perspectiva refleja una crítica a nuestra comprensión actual de la salud mental, donde se cuestiona si la depresión y el sufrimiento son reacciones comprensibles a circunstancias difíciles. El Gran Hermano se presenta como un protector benevolente, tratando a los enfermos y protegiendo a la sociedad de ideas peligrosas. Sin embargo, esta dinámica paternal también conlleva la abolición de la privacidad. Para cualquier miembro del partido exterior, su vida se vive bajo vigilancia total. Las pantallas de televisión vigilan cada uno de sus movimientos. En cualquier momento, cualquiera podría ser examinado y esto tiene el efecto escalofriante de abolir esencialmente la vida privada. Winston menciona que es peligroso explorar incluso las ideas que están de acuerdo con el partido, ya que al hacerlo demuestras una independencia de pensamiento y una inteligencia que podrían volverse peligrosas si alguna vez cambiaras de opinión. La única opción segura es bajar la cabeza y no pensar bajo ninguna circunstancia, ni siquiera sobre cosas completamente irrelevantes para la política. En Oceanía, las únicas cualidades relevantes de la vida de un ciudadano son aquellas que se relacionan con el partido, y la sugerencia de que cualquier otra cosa importe, o incluso exista, se ve como subversiva y criminal. Orwell enfatiza repetidamente el hecho de que no hay leyes oficiales en Oceanía y en su lugar, la policía del pensamiento es esencialmente capaz de arrestar a las personas a su antojo. Pero hay algo de lo que casi no se habla sobre la obra y me llama la atención. Esto es, ¿qué obtienen realmente la policía del pensamiento y los estratos superiores del partido de su acuerdo? ¿Qué tienen que ganar, sirviendo al Gran Hermano? Y la respuesta a esta pregunta es tanto filosóficamente sofisticada como profundamente sorprendente. Ernest Becker, un antropólogo y filósofo, explora el concepto de la negación de la muerte, un impulso humano instintivo que intenta escapar de la realidad de nuestra propia mortalidad. Becker argumenta que los humanos buscan la inmortalidad simbólica de diversas maneras, como dejar una huella duradera en la historia, como lo intentaron Alejandro Magno o Leonardo da Vinci. También discute el papel de la religión, que según Freud, calma nuestra ansiedad por la muerte al ofrecer la idea de una estructura más grande con la que podemos fusionarnos después de morir. O'Brien en 1984 ejemplifica cómo el impulso de buscar la inmortalidad puede llevarnos a cometer grandes maldades. A menudo subestimado en los análisis de la novela,
O'Brien es miembro del Partido Interior y uno de los pocos examinados de cerca. Sus conversaciones con Winston revelan sus verdaderas motivaciones para servir al Gran Hermano y cómo justifica su filosofía retorcida. Este distorsiona la idea de que juntos somos más fuertes, argumentando que las organizaciones pueden sobrevivir más allá de la vida de los individuos. Aunque su cuerpo eventualmente morirá, cree que el partido y sus instituciones perdurarán. En otras palabras, si se niega a considerar cualquier pensamiento en contra del Gran Hermano, si simplemente se convierte en un reflejo e instancia del partido y nada más, entonces, en cierto sentido, ya no puede morir. Todas sus propiedades esenciales vivirán sin él. Ha conquistado la muerte al costo de su propia alma. Y aquí, O'Brien está realizando un ejemplo exagerado de un movimiento bastante cotidiano. Es posible que no abarquemos nuestras identidades enteras en un grupo, pero la mayoría de nosotros sentimos este impulso de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. El deseo humano de pertenecer es inmensamente poderoso y puede impulsarnos a hacer cosas terribles. Y O'Brien tortura sin piedad a Winston, y tal vez una de las razones por las que puede justificar esto a sí mismo es que no es realmente él quien lo hace. Es solo una manifestación de la voluntad del partido. Y quizás lo más perturbador de él es que esta misma capacidad para incorporar nuestra individualidad en un agujero más amplio, justificando acciones que normalmente consideraríamos malvadas en el proceso, ha sido observada repetidamente en personas perfectamente normales. No hay duda de que tenemos algo dentro de nosotros que ansía abdicar nuestra responsabilidad individual a otro. O'Brien sirve como un recordatorio vívido de lo que podemos convertirnos si abandonamos totalmente nuestra individualidad a un grupo o autoridad. Orwell ha elegido describir a O'Brien deliberadamente en términos de su mortalidad. Creo que esto es en parte para recordarnos que después de todo, es solo un hombre, uno con inmenso poder dentro del partido y ciertamente sobre Winston, pero uno que eventualmente morirá. Y a pesar de todos sus intentos de aferrarse a la inmortalidad, un día ya no será más que una nota a pie de página en la historia del partido. Mientras que Alejandro Magno quería escapar de la muerte a través de la significación, O'Brien ha intentado lo mismo a través de la insignificancia. Como él mismo dijo, el individuo es solo una célula, el cansancio de la célula es el vigor del organismo. Visto a través de esta lente, O'Brien se vuelve casi patético, un hombre triste que intenta desesperada y vanamente escapar de la única certeza humana. Esta es una inversión profundamente desalentadora de la idea de Becker de que el miedo a la muerte puede crear heroísmo dentro de nosotros. Pero esta representación de O'Brien como distintamente humano también nos vincula de vuelta a nosotros en formas mucho más pequeñas. Siempre está disponible para nosotros hacer el mismo trato absurdo, sacrificar nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos, de protestar o rebelarnos, e integrarnos completamente con algún poder superior, algún significado mayor. Volvamos al mundo de Winston, y veamos lo que le ocurre en las etapas finales de su interrogatorio después de que el Estado haya destrozado por completo su mente. Existe un famoso experimento mental en la ética conocido como la máquina de la verdad dolorosa, aunque suena más inquietante de lo que realmente es. Fue formulado por Robert Nozick, y plantea una elección profunda. Imagina que tengo una máquina que simula una realidad donde experimentarías solo placeres, una versión ideal de este mundo. Podrías vivir en ella para siempre sin siquiera darte cuenta de que no es real. Podrías ser lo que quisieras ser, un líder religioso, un billonario, o un gobernante amado. Por supuesto, nada de eso existiría excepto en la simulación. Nozick nos pregunta si entraríamos voluntariamente en la máquina del placer. ¿Querríamos una felicidad ciega, o preferiríamos vivir en un mundo que es imperfecto y a veces doloroso, pero innegablemente real? Nozick sugiere que la mayoría de la gente rechazaría la máquina del placer, pero creo que la respuesta podría ser más compleja. En el Ministerio de la Verdad, Winston enfrenta un dilema similar al de la máquina del placer. Puede tener una vida mínimamente cómoda si acepta la mentira del partido como verdad. Esta es una decisión dolorosa para él, y desde un punto de vista ético, queremos que se niegue a colaborar con el partido y se convierta en un símbolo de resistencia. Pero ceder parece ser la única forma de sacar lo mejor de esa situación tan difícil. Esta lucha psicológica dentro de la mente de Winston ocupa todo el tercio final de la novela, y al principio esta decisión podría parecer desconcertante. Una de las preguntas dominantes en el libro hasta ahora ha sido, ¿qué hará Winston en última instancia para resistir al Gran Hermano? La pregunta principal es si Winston logrará derrocar al régimen y unirse a la hermandad rebelde. Su arresto aclara estas interrogantes, pero queda una pregunta más íntima: ¿quién prevalecerá en la lucha por su mente?
Este dilema no solo enfrenta a Winston con el partido, sino también con sus ideales frente a la pragmática realidad. Es un conflicto común entre lo que consideramos moralmente correcto y lo que es conveniente en el mundo real. Por ejemplo, nos atenemos a nuestros principios y mantenemos nuestra alma limpia a costa de un mundo que podría ser aún peor, o ensuciamos nuestras manos en la esperanza de que podamos sacar lo mejor de una mala situación. El predicamento de Winston corta hasta el corazón de este conflicto. Sus principios le dicen que se comprometa con la verdad y el amor pase lo que pase. Por un lado, Winston no quiere traicionar el amor que siente por Julia, ya que le prometió que nunca lo haría. Pero por otro lado, está su ser pragmático, el cual reconoce que aferrarse a sus principios no está logrando ningún resultado práctico. Ahora que está completamente aislado y su sufrimiento parece inútil, ¿por qué no debería buscar un poco de felicidad para sí mismo? Sin embargo, si todos actuaran de esta manera, el partido nunca sería derrocado. En tal caso, considero que nuestro protagonista no debería seguir buscando algo más allá de su propia felicidad, ya que esto parece una idea imposible. En su conferencia interpretando el ensayo de Sartre, El existencialismo es un humanismo, el filósofo estadounidense Rorty presenta la idea de que los dilemas morales son en gran medida genuinamente intratables. Toma el problema del tranvía, donde tienes la oportunidad de matar a una persona para salvar a 5. ¿Crees que podrías tirar de la palanca? Es fácil decir que sí, pero ¿realmente piensas que podrías vivir contigo mismo después de haber causado la muerte de una persona? Podrías ver morir a 5 personas sabiendo que podrías haberlos salvado. Cuando las cartas están sobre la mesa, cualquier opción parece casi insoportable. El dilema de Winston pone en relieve la dificultad de tomar decisiones morales, especialmente cuando las consecuencias de esas decisiones en cualquier dirección son insoportablemente duras. Es comprensible alentar a las personas a ser valientes frente a la adversidad, pero si su lucha parece no lograr nada, ¿no sería más sensato para ellos rendirse? Podrían optar por una existencia más cómoda, similar a la ilusión de la máquina del placer de Nozick, sacrificando parte de sus principios a cambio de un poco de felicidad. Sin embargo, surge la pregunta: ¿podrían vivir con ellos mismos después de hacerlo? Este dilema plantea una elección compleja y difícil de resolver. Por supuesto, Winston eventualmente traiciona a Julia y se alinea perfectamente con el partido. En el epílogo de la novela, vemos a Winston sentado en una cafetería, donde un reporte de la victoria de las tropas oceánicas suena en una pantalla de televisión. Inicialmente, siente un intenso éxtasis y orgullo por la victoria. Imagina multitudes celebrando a los valientes soldados. Sin embargo, su perspectiva cambia al reflexionar sobre su experiencia en el Ministerio del Amor. Ya no lo ve como un lugar de tortura, sino como un medio para vencer sus propios demonios mentales. Reconoce su sufrimiento como una lección necesaria para encontrar la felicidad. Lágrimas de alegría llenan sus ojos mientras declara su amor por el Gran Hermano. Winston ha tomado su decisión y considero que no deberíamos culparlo. Pero hay un sentimiento que realmente impregna 1984, y es uno con el que todos estamos tristemente familiarizados: la incompetencia y la debilidad. Una de las cosas más preocupantes sobre el mundo de 1984 es la marginación de su gente. La mayoría de la población, que forma los proletarios, se mantiene demasiado pobre, desposeída y mal informada como para tener el poder o la voluntad para cambiar las cosas. El partido exterior sabe lo suficiente como para que algunos de ellos puedan desarrollar la disposición para rebelarse, pero ahí es donde entran en juego la policía del pensamiento y el estado de vigilancia. El poder de Gran Hermano es más una idea abstracta que una realidad tangible. Aquellos en posiciones privilegiadas, como O'Brien, pueden mirar con desdén a los de clases inferiores, considerándolos casi animales. Los ciudadanos de Oceanía, especialmente los proletarios, están atrapados en la impotencia y la desesperanza. No solo carecen de capacidad para el cambio, sino que tampoco pueden esperar ayuda exterior, y no hay esperanza de revuelta o liberación. El partido celebra su control absoluto sobre la población, disfrutando del dulce sabor del dominio. Sin embargo, ¿quién realmente se beneficia de este control? O'Brien sugiere que cualquiera que siga la ideología de Gran Hermano se beneficiará, pero no creo que esto sea cierto. Es probable que el partido se quede sin enemigos, pero ¿qué queda después de la victoria total? La sociedad sin esperanza y sin capacidad de rebelión puede que no sea beneficiosa ni siquiera para Gran Hermano o los miembros del partido interior. O'Brien sueña con un mundo donde el neolengua domine el pensamiento, pero incluso eso podría llevar al partido a su propia perdición.
la idea de progreso, incluso el progreso en una dirección maligna, se volverá imposible. La esperanza misma se convertirá en la víctima final del Gran Hermano y hay buenas razones para pensar que incluso el partido interior debería temer ese día. La sensación de esperanza es fundamental para una vida plena, ya que nos brinda motivaciones y razones para actuar, es lo que impulsa nuestras acciones y define nuestras metas. En otras palabras, la esperanza es una emoción de importancia existencial. Es parte del tapiz que hace que nuestra vida parezca significativa, y además, parece que la esperanza solo puede florecer en la intersección del deseo y la incertidumbre. No podemos esperar lo que ya tenemos, y no podemos esperar algo que estamos seguros, vendrá a nuestro camino, pero tampoco podemos esperar algo imposible. Para Winston y cualquier otro miembro internamente rebelde del partido, ya no hay esperanza, porque la perspectiva de la eliminación de Gran Hermano es demasiado remota. Pero el partido interior pronto también estará privado de esperanza. Como dijo O'Brien, su objetivo final es el poder, pero ¿qué harán cuando finalmente hayan logrado su objetivo y no se cometa un solo crimen de pensamiento en toda Oceanía? Para empezar, la razón de ser de O'Brien dejará de existir. Sin crímenes de pensamiento, ¿quién necesita una policía del pensamiento? Su propósito entero es extender la influencia de Gran Hermano, por lo tanto, una vez que hagan eso, yo me pregunto, ¿qué sigue? El partido es como el perro que ha atrapado su propia cola, y ya no puede disfrutar o encontrar sentido en perseguirla. También están privados de esperanza, y sus mentes se marchitarán al igual que las del partido exterior o los proletarios. Esta es la última contradicción en el corazón de la organización de Gran Hermano. Su razón de ser es ganar más y más poder, pero el poder ahora está alcanzando sus límites, y en su éxito continuo, está firmando su propia sentencia de muerte. No una muerte física, porque si hubiera una posibilidad de que el Estado realmente pudiera ser derrotado, entonces los rebeldes tendrían una razón para continuar. Es más bien, una muerte existencial. El partido interior ya no tendrá ningún significado para sus vidas, y la desesperanza llamará a su puerta. Quizás esta sea la razón por la que el partido enfatiza tanto el odio hacia los criminales del pensamiento y los disidentes políticos. Porque en el fondo, estos oscuros personajes que manejan las palancas del Estado saben que sin estas valientes y despreciables almas libres, no tendrían más razón de ser. Al comienzo de la República de Platón, el personaje de Sócrates argumenta que, para ver qué hace a una persona virtuosa, es útil preguntar qué hace a un Estado virtuoso, para que podamos examinar estas supuestas virtudes a mayor escala. Y 1984 casi nos ayuda a hacer lo contrario de esto. Es posible que salgas de la novela con un celo político y una aguda vigilancia contra el autoritarismo, pero también podrías descubrir dónde te has convertido sin darte cuenta, en tu propio Gran Hermano. Donde nos autocensuramos no por amor o cortesía, sino por miedo. Donde encadenamos nuestras emociones no porque estemos siguiendo nuestros propios valores, sino porque tememos el escarnio social. ¿Alguna vez nos damos un respiro del ojo omnisciente de nuestro inquisidor interno? Donde sentimos los tentáculos de la desesperanza enredar nuestras mentes. De manera similar, Aristóteles solía decir que las virtudes del Estado y las virtudes de un ciudadano están inexorablemente vinculadas. Si el Estado está bien administrado, entonces las personas tienen una mayor oportunidad de realización, y si las personas son virtuosas, entonces el Estado tiene una mayor posibilidad de florecer. Para él, el proceso de convertirse en una mejor persona iba de la mano con proteger las virtudes de una sociedad y eliminar sus vicios, y esto se refleja en la novela de Orwell. La caída libre del Estado hacia la tiranía va de la mano con la creciente complacencia, el miedo y la maleabilidad de sus ciudadanos, porque los horrores de 1984 no son solo políticos, filosóficos o existenciales, sino que engloba todos esos desastres. Estos temas están tan estrechamente entrelazados que es fácil pasar por alto muchos de ellos, pero esto solo reconoce el caótico negocio de ser humano. En pocas palabras te recomiendo que leas la obra y saques tus propias conclusiones. Es una obra que ocupa un lugar legítimo de prominencia en nuestra conciencia colectiva, y casi con certeza descubrirás más sobre lo que valoras, tanto en el ámbito político como en tu vida privada. El pensamiento de que algún día podríamos estar rodeados por los escombros de todo lo que valorábamos, impotentes y desesperados ante una fuerza abrumadora a la que ahora nadie puede resistir, con solo la elección entre desesperación y sumisión, ese es el horror existencial de 1984, y nos recuerda que nada de lo que valoramos es necesariamente permanente o automático. Todo podría ser arrebatado en un momento, y esto podría suceder involuntariamente como para Winston,
o con nuestro consentimiento expreso como para o bien. De cualquier manera, nuestra mente, cuerpo y alma pueden ser devastados por la búsqueda mezquina de poder ilimitado. Para terminar, cito a George Orwell: quizás no encontremos la felicidad, pero existe algo que es mejor, y es el sentir que estamos peleando por ella.